diga mucho, empezamos con Hebreos 11, ¿sí? Este capítulo es conocido como la Galería de la Fe y a mi pensar es uno de los mejores de la Biblia, ¿sí? Entonces el capítulo empieza ya definiendo la fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, el que no tiene fe no vive, porque todos estamos pensando o haciendo algo, esperando algo el día de mañana, ¿no? Entonces, el obrar del ser humano es con fe, es esperando algo en el futuro, ¿sí? Pero la certeza de un cristiano es Jesucristo, ¿sí? Entonces, en base a lo que esperamos, debemos obrar con amor. Nosotros esperamos la venida de Jesús y esperamos el castigo de los injustos y la premiación a los que fueron justos, en un mundo que va de mal en peor, ¿no? Entonces acá yo cité Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que amar al prójimo, ¿no? Es el mandamiento, amar a Dios, amar al prójimo, en eso se basa toda la ley, ¿no? Eh, y vamos a ser probados para mantener esta fe de esperar a Jesús, ¿no? Y en Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Porque esperamos, porque perseveramos. ¿Sí? Más preciosa que el oro nuestra fe. Qué lindo versículo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sí? A ver, a Jesús no lo vio nunca nadie más desde que se fue en el año 33 que falleció. Resucitó, se le presentó a sus discípulos y dijo, yo me voy arriba, lo vieron venirse en Hechos 1 y después no lo vimos más. Entonces, es fe en lo que no se ve. Ahora lo vamos a ver más, ¿sí? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acá está hablando de las personas, de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, todas las personas escogidas por Dios que se relatan en el Antiguo Testamento fueron aprobadas por su fe, en lo que no se ve, ¿sí? Entonces dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Entonces, nadie sabe, nadie entiende cómo funciona el mundo. Nadie lo entiende, pero de algo está seguro la ciencia, que este mundo se va a terminar. Hay una certeza de eso, y la Biblia también da esa certeza, ¿no? De que en cualquier momento este mundo es temporal, se termina, ¿sí? Y la Biblia da la eternidad después de la muerte. Entonces nosotros tenemos esa fe en lo que no se ve, porque lo que se ve, esto que se palpa, este mundo que vemos, se va a terminar, ¿sí? Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto está en Génesis. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Nosotros pensamos que Dios hizo todo, ¿sí? Ahí no lo podemos ver, pero creemos que creó todo. Y también no solo creemos que lo creó, sino también creemos, ¿sí? Que lo sigue subsistiendo, lo sigue manteniendo, ¿sí? Porque sopla el viento, no se sabe cómo, gira el mundo, no se sabe cómo, hay gravedad, no se sabe por qué hay gravedad, ¿sí? Hay una fuerza que obra que la ciencia no puede explicar. Y en principio no tengo algunos versículos por ahí que no los puse, pero yo pienso que es Dios. Y cada cristiano debe entender que es Dios el que mantiene el orden en este mundo que va en caos, ¿no? Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Conciso ahí. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿sí? Jesús dio a conocer a Dios. No lo conocía nadie. ¿Sí? Eh, a Dios lo conocimos por Jesús, por el caminar de Jesús en la tierra. Bien, entonces en el 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Entonces, muchos piensan que porque Abel ofreció carne y Caín ofreció verduras, Dios prefirió, ¿no? La ofrenda de Abel. Pero acá lo que se analiza y lo confirma este versículo, ¿no? Es que fue la fe que tenía Abel en Dios. ¿Sí? Que a veces la fe de uno es mayor a la otra. Eso no quiere decir que Dios no te quiera, que no te ame, ¿no? Pero hay veces que la fe de uno es mayor, ¿no? Abel tenía más fe que Caín. Eso es lo que hizo mejor su sacrificio. Entonces, no es la ofrenda en sí, sino la fe que se tiene al presentarla. ¿Sí? Es, ¿qué pensaba Abel al presentar esa ofrenda? ¿Y qué pensaba Caín al presentar esa ofrenda? ¿Sí? Y acá yo cito Génesis 4 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Acá dice también una aclaración, ¿no? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No hace una aclaración que es lo mejor. ¿Sí? No dice, llevó lo mejor, llevó la mejor calabaza, llevó la mejor verdura, llevó lo mejor que tenía y se lo presentó a Dios. ¿Sí? Acá dice, trajo del fruto. Quizá Caín, ¿qué hizo? ¿No? Dijo, este, lo mejor me lo quedo yo y esto se lo llevó a Dios. En cambio acá hay una aclaración que dice, de lo más gordo de ellas. O sea, que está diciendo de lo mejor. ¿Sí? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su fe. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Sí? Y eso después genera el homicidio de Abel, ¿no? El creer que Dios prefería al otro, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Entonces, eh, fue por fe, porque Abel ofreció algo mejor, y eso lleva a tener fe en que decir, Dios más adelante me va a dar algo mejor, ¿sí? Entonces vemos, hoy como cristianos debemos ofrecer nuestra voluntad, ¿sí? Hoy ya no se trata de una ofrenda de dinero o de una que se tiene que hacer. Yo no digo que no se tiene que ofrendar a las iglesias, ¿sí? Si las iglesias se mantienen por las ofrendas y los diezmos. Y si vamos a discutir el tema de los diezmos, cuando vemos la iglesia primitiva, veíamos que vendían casa y entregaban todo lo que tenían. O vemos el ejemplo del joven rico. Ahora, yo les digo, entreguen todo a la iglesia y no, ¿sí? Porque se tiene que hacer con alegría. Si yo voy y lo hago porque lo leí en el libro de los hechos que lo hacían, pero yo si no lo doy con alegría, con gozo, no es una ofrenda agradable a Jehová. ¿Sí? O sea que ya no estamos, o sea, se puede ofrendar y podés ofrendar todo lo que vos quieras, ¿sí? El diezmo, el 100%, el 80%, el 70%, lo que el Espíritu Santo te diga, ¿sí? Hay que estar bien con Dios. Entonces, acá claro que hay que ofrecer nuestra voluntad, ¿sí? Y en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sacrificio vivo, dice, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué está diciendo? Fíjate lo que haces, fíjate lo que pensás, ¿sí? Sacrificio vivo, ¿sí? Esto no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada, ¿sí? Esto sí lo tengo que hacer porque me lo está pidiendo. Y tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, porque eso es personal. Yo no puedo adivinar el trato que vos tenés con Dios. Eso vos eh, lo tenés que ver vos mismo con relación, ¿sí? Con relación y tiempo con Dios. Después acá habla de Enoch, ¿no? Ya hablamos del tema de Enoch en Judas, eh, pero acá se nombra de nuevo a Enoch, ¿sí? Y es difícil ponerlo como apócrifo. A mí me cuesta ponerlo como apócrifo, ya di mi opinión sobre esto. Y no quiero explayarme ni meterme más,
porque tampoco me quiero poner a discutir este tema, pero si quieren leer Enoch, léanlo y, y díganme qué les parece, ¿sí? Un comentario ahí, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si me dicen, mira, a mí no me parece que no, yo les voy a decir, y me dan fundamento y sale una charla, excelente, ¿sí? Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿sí? Entonces Enoch tenía fe, ¿sí? Siguió la voluntad de Dios y Dios los rescató de la muerte, ¿sí? Entonces vamos a leer lo que dice Génesis de Enoch, ¿sí? Del 5:21 al 24. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después engendró Después que engendró a Matusalén, 300 años, vámonos, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. O sea, a los 65 tuvo a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. O sea, ¿qué es caminar con Dios? Hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Después que engendró a Matusalén, 300 años después que engendró hijos e hijas. O sea que después que engendró a Matusalén, vivió otros 300 años y engendró más hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años, que son los 300 más los 65 años de arriba. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí? Entonces Dios dijo, vos Enoch no vas a vivir el diluvio. Vos no vas a pasar por eso. Porque fuiste fiel a mi voluntad. Me seguiste. ¿Sí? A pesar de todo lo que veía, porque pensemos lo que veía Enoch. Si leemos el libro de Enoch, vemos que veía muchas cosas más extrañas que la que podemos ver nosotros en la actualidad, ¿no? Es un misterio cómo era el mundo antes del diluvio, sinceramente. Misterio que se revela con el libro de Enoch, ¿no? Otro libro no creo que hable antes del diluvio, pero si lo vemos ya había gigantes que comían hombres, demonios que tenían relaciones con las mujeres, ¿sí? Si leemos el libro de Enoch. Ahora, lo que dice el libro de Génesis es que la maldad del hombre iba de mal en peor, ¿sí? Más detalle no nos da. Vamos al 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo no tengo fe en el día de mañana en lo que yo hago, no estoy teniendo fe en Dios. Ahora, si yo me levanto y digo, Dios, no sé qué me va a pasar mañana, capaz que mañana me muero, ¿sí? No la cuento más. Digo, ¿qué querés que haga? Porque yo sé que lo que voy a hacer, ¿sí? El día de mañana me va a ser recompensado. ¿Por quién? Por Dios. Entonces las cosas se hacen para Dios porque sé que voy a ser premiado, ¿sí? Entonces dice, tenemos que tener la certeza de la existencia de Dios y que nos va a premiar por nuestra obediencia, ¿sí? Si yo digo, bueno, esto no lo hago porque a Dios no le agrada, voy a ganar presencia de Dios, que es lo más importante, tener la presencia del Espíritu Santo, pero también voy a ganar lo que le pida, porque el Padre al Hijo obediente le da lo que le pide. ¿Sí? En el capítulo 12 vamos a hablar de esto del padre, ¿no? Pero un papá ve a su hijo que se porta bien y si no es el peor padre del mundo. Si vos a tu hijo que estudia, que se porta bien, que trata bien a las personas, que todo lo quiere. Y ya está, hijo, ¿qué querés? ¿Sí? Pedir y se os dará, decía Jesús. Pero ese pedir viene con obediencia. ¿Sí? Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Qué lindo este versículo. Muy lento. Entonces, cuando pasen, ¿no?, las cosas, cuando venga Jesucristo, ¿no? Se va a decir, ciertamente para el justo hay premio, ¿sí? Y hay Dios que juzga la tierra. Es eso en lo que creemos, ¿no? Proverbios 11:18. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Si nosotros vemos la vida de los profetas y de los apóstoles, sinceramente no me llevo ni a la uña de los pies, ¿sí?, a lo que vivieron ellos. Y a veces yo me enojo por lo que vivo y digo, pero mirá lo que vivió esta gente, ¿no? Eh, Mirá lo que vivió esta gente. Y seguía creyendo en Dios, ¿no?
para pensar. Y ahora viene con Noé, ¿sí? Empezamos ya, empezamos con Enoch, ¿sí? Empezamos con ya vimos Abel, ya vimos Enoch, y ahora viene Noé, ¿sí? Por eso se llama la Galería de la Fe, porque te van contando la fe que tuvieron las personas más importantes del Antiguo Testamento, ¿sí? Y después nombra todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿sí? Noé no tenía certeza o prueba alguna de que el mundo se iba a inundar. Sin embargo, obedeció a Dios. No, no sé. O sea, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la fatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Sí? A ella le empezó a decir que haga el arca y le empieza a dar todos los detalles. Y en el último versículo dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? Y si hoy en día, no sé, o a vos viene Dios y te dice, hacete un arca y ve que mi arca se va a inundar la tierra. ¿Sí? O te pones, ¿no? Porque genera duda. Ahora viene Dios y te dice, hacer el arca, ¿la haces? ¿Sí? Es medio complicado lo que vivía Noé, ¿sí? No sabía. Él no sabía que se iba a inundar. Actuó por fe. Tenía certeza. Por fe. ¿Sí? La certeza de lo que se espera. Tenía certeza de que el mundo se iba a inundar y tenía que hacer el arca. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Lo mismo que estás en tu casa, vos tranquilo, y te dicen, che, salí de acá. Salí de acá. Yo te voy a... Y la promesa que le hace es, eh, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu tierra y de tu familia, dice. Y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y ahí vienen las promesas de Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición hoy en día. Vos hablas de Abraham y todo el mundo sabe quién fue Abraham. Muy difícil que alguien sepa, che, ¿sabe quién fue Abraham? Te van a decir que sí, que lo sabe. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. 75 años. Andate de tu casa, vení que te voy a dar esta tierra, ¿sí? Con 75 años. Una fe terrible. Cuando salió de Arán, se fue de Arán a la tierra prometida, ¿no? Ahora vamos a hablar de esa tierra prometida, ¿eh? Más abajo se aclaran cosas ahí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Abraham vivía viajando, con, con las tiendas, con las cosas, ¿sí? Peregrinos, dice la Biblia, ¿no? Como si fueran extranjeros vivían, ¿sí? No eran de esas tierras, él se fue de su tierra. ¿Sí? Es difícil para alguien irse. ¿Quién se va de su casa? ¿Quién se va de su país, de su cultura, de lo que conoce? Hay gente que lo hace, pero no es fácil. Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sí? ¿Ven? Andaba en tiendas. ¿Sí? Y te daré a ti, el 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Sí? Entonces ahí están las promesas de Dios, ¿no? Que Abraham no llegó a ver el reino de Israel, ¿sí? No llegó a ver el gobierno de David, no llegó ni siquiera a ver el gobierno de Salomón, que fue el reinado de oro de Israel, ¿sí? No llegó a ver eso. Actuó con fe en lo que Dios le prometió, ¿sí? Pero tampoco esperaba esa ciudad, ¿eh? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Entonces, Abraham, en cuerpo físico, no habitó esa tierra, ¿sí? Esa Israel del mundo dorada, ¿no? Esa época dorada de Israel.
pero fue por su decisión, con fe, que Israel llegó a ser así, ¿no? Entonces, Abraham no llegó a habitar la tierra prometida, ¿sí? No, no la llegó a habitar, la habitó la tierra que conquistó Josué y de ahí vemos toda la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero sí va a estar en la Jerusalén celestial, Abraham. No tengo ninguna duda de eso, ¿sí? Yo, Juan, vi la santa ciudad. En esta ciudad van a estar las personas importantes que nombraba el apóstol Pablo acá en el Antiguo Testamento, ¿sí? La nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, ¿sí? De Dios, constructor es Dios, arquitecto y constructor, ¿sí? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿sí? La ciudad de Dios, ¿bien? En esa ciudad, vos me decís, ¿va a estar Abraham? Y sí, acá lo está confirmando, ¿no? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz en fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara tuvo fe y por eso Dios le concedió un hijo. Y ahí voy a tocar un versículo que parece que Sara no tiene fe, ¿sí? Pero acá me está diciendo el apóstol Pablo que Sara tuvo fe. Dice Génesis 18:11 al 15. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Acá está hablando de la menstruación, ¿no? Se rió. Y sí, si a vos te dicen vas a tener un hijo y no estás menstruando, no tenés ovulación si no menstruas. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Veía la edad que tenían 80 años ya. No sé si estaban, no, 100 tenían, ¿eh? Pará, vamos a ir leyendo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por qué? Porque veía lo que es temporal, pero no veía el eterno. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunta Dios, ¿no? Como diciendo, tengan fe. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí. No, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído, ¿sí? Bueno, pues busquen a qué edad tuvo el hijo Sara, pero me parece que fue más de 100 años. Es una locura eso, ¿sí? Obvio que para la ciencia, un hijo a los 100, pero bueno. También era otra época, ¿sí? Recuerden cuánto vivían en la antigüedad Noé, lo que vivió Matusalén, ¿sí? Si se van a Enoch, vivió 350 años, así que... Pero igual, yo pienso que fue una edad muy avanzada para tener un hijo, ¿sí? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Sí? Y ahí, esa es la promesa que le dio Dios a Abraham, ¿no? Abraham estaba en sus últimos días de vida cuando nació Isaac, pero su descendencia se multiplicó hasta estos tiempos. ¿Sí? Y no hablo solo de la descendencia que tenemos, porque los cristianos somos descendientes de Abraham espirituales por la crucifixión de Jesucristo. Porque la promesa es a tu simiente, eso lo vemos. Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver la genealogía en la carne ahora. Quiero explicar eso, ¿sí? Si ustedes ven el pueblo judío, ni hablar, porque yo pienso, y me corrigen, pero el pueblo del Islam viene de Abraham también, porque es el hijo de la esclava, ¿sí? Entonces, otra descendencia más, ¿sí? ¿Cuántos judíos? ¿Cuántos musulmanes? Ni hablar cuántos cristianos, ¿sí? Pienso que los judíos y los musulmanes no se enojen, pero son en la carne, en la sangre. Pero los cristianos, los que reciben a Jesucristo, son en el espíritu, ¿sí? Y son los que reciben la santa ciudad, ¿sí? No hay otro nombre, Jesucristo de Nazaret. Suena incómodo, suena feo, suena malo, es la verdad. La aceptan, búsquenlo, ¿sí? Traten de obedecer, y no la aceptan y bueno, vayan por su camino, no se enojen. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? Si se predica Jesús. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué no quieren aceptar la verdad? Porque si yo no predico a Jesús y predico a otro Dios, nadie dice nada. Pero predico a Jesucristo y se enoja. ¿Por qué será? Génesis 15:5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será.
tu descendencia. Promesa cumplida. En la carne, en lo espiritual, en todo, la promesa está cumplida. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y acá me lo aclara Romanos, ¿sí? O la esterilidad de la matriz de Sara, que lo vemos en el anterior, ¿sí? Tenía 100 años y ahí nació Isaac, ¿sí? Y acá da una explicación hermosa, ¿sí? De la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Qué lindo, qué lindo. Sí. Tenían lo prometido. Tuvieron fe en que había una promesa después de la muerte. Eso es lo que me está diciendo acá el escritor de Hebreos, que para mí es Pablo, ¿sí? Tenían una fe después de la muerte, en la tierra prometida. Y todo lo hicieron por eso, ¿sí? Dice, los escogidos del Antiguo Testamento murieron con fe, sabiendo que entrarían al cielo por el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Fue Jesús el que los sacó al seno de Abraham, del Hades, infierno, Seol. ¿Sí? Génesis 24:5. ¿Sí? Acá lo que cito yo es una parte en la que le pide, por favor, Abraham, a su criado, que no deje a su hijo Isaac en la otra tierra, sino que tenía que buscar una esposa. Si la mujer no quería venir, dejar a la mujer, pero mi hijo lo tenía que traer. ¿Sí? Entonces el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. O sea, dejaré a tu hijo allá. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Clarito. Ese tiene acá en la tierra. ¿Sí? No quiero volver allá, porque allá es la tierra en donde nací. Pero acá es la tierra que me prometió Dios. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo, le dijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, anda, si no quiere venir la mujer con mi hijo, a mi hijo te lo traes, allá no me lo dejas. ¿Sí? Entonces el criado puso su mano debajo del mulo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. No será quitado, o acá pongo otro versículo, 49:10, ¿sí? Para explicar esto de después de la muerte, ¿no? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo significa el que da la paz. Está hablando de Jesús acá. Y a él se congregarán los pueblos. Había una esperanza, había una espera del Mesías que es Jesucristo, ¿sí? Y después cito también Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, ¿sí? Esta gente habitó, estas es Crónicas, perdón, dije Corintios. Esta gente habitó en el Antiguo Testamento sabiendo que se iba a morir, ¿sí? Sombra que no dura, ¿sí? La sombra termina el sol, no está más. Tenían claro que se iban a morir y que después de la muerte venía el premio. Acá tenemos Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto está hablando Jesús, ¿sí? Si lo vio Abraham, no lo vio todas las otras personas, ¿sí? Del Antiguo Testamento. No vieron esa promesa de un Mesías, la promesa de Jesús. Aquí lo está aclarando Jesús, que lo vieron. Que vieron que después de la muerte venía esa promesa. Que era el Mesías Jesucristo, el que da la vida eterna. Amén. Pero anhelaban una mejor, ¿sí? Anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham y su descendencia, el remanente que guardó Dios
entrarán a la ciudad celestial. ¿Sí? Hay un remanente elegido, no toda la descendencia entra de Abraham, según la carne. ¿Sí? Esto es escogido por Dios. ¿Sí? Dios lo elige. ¿Cómo lo elige? No sé. No lo sé. No sé a quién puede elegir Dios. Puede elegir al que Él quiera, como Él quiera. ¿Sí? Hay una parte que siempre me impresiona, ¿no? Lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Y que nadie se jacte en su presencia, dice, ¿no? Agrega más cosas, ¿no? Lo vil, lo más malo, ¿sí? Eso eligió Dios para avergonzar a los que se creen gran cosa, ¿no? Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y acá vuelvo a repetir esto de la ciudad santa. ¿Sí? Apocalipsis 21, 1 y 2 tiene que quedar grabado. Es la promesa de la ciudad que se prometió, que es la ciudad que siempre se les prometió al pueblo judío. La ciudad del cielo, no la ciudad terrenal. ¿Sí? Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto habla de lo espiritual. ¿Sí? Quinto. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. O sea, a Abraham se le hizo las promesas sobre su descendencia. ¿Sí? Y estaba yendo a matar a su único hijo que lo tuvo a los 100 años. ¿Sí? Que era la descendencia, con fe en que sabía que Dios, si él lo mataba, a él iba a... Miren esta parte, el que cito. Abraham pasó la prueba, ¿sí? Fue a ofrecer a su hijo. Obedeció, ¿sí? Era una prueba, sí, era una prueba. Pero también deja una enseñanza, ¿sí? Porque esta enseñanza que deja es que Dios no quería que el pueblo judío sacrifique a sus hijos, a los dioses. Cosa que después hace, ¿sí? Porque no aprendieron de esto. Acá hay una enseñanza importante. Si Abraham va a sacrificar a su hijo y Dios lo frena y le presenta un sacrificio, entonces quiere decir Dios que no le agrada el sacrificio de los hijos, ¿sí? Entonces dice, Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Esperad aquí porque el muchacho y yo volveremos. Pero no lo estaba llevando a sacrificar. Abraham tenía una fe ciega, Dios. Abraham sabía que si él mataba a su hijo iba a resucitar algo, Dios iba a hacer. Porque le hizo tener un hijo a los 100 años. Entonces ya la fe de él ya era ciega. Una fe ciega. Hago lo que vos me decís. Yo sé que vos vas a cumplir con tus promesas. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta, pregunta crucial, ¿qué momo? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ¿no? Y me dice, qué cínico está Abraham, ¿no? Pero Dios se provee. Lo llenó, su hijo vivió y apareció un cordero para el holocausto. La fe de Abraham, en esta parte, después si lo quieren leer un poco más, de las que ya no hay, increíble. Padre de la fe. Por algo lo llaman el padre de la fe, ¿no? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, se le dijo que en Isaac y él fue y lo iba a sacrificar, ¿no? La descendencia es en Isaac sobre su simiente que es Jesús, ¿sí? Génesis 21:12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Acá es donde dice que le será llamada descendencia, ¿sí? Pero también agrego que la simiente de Abraham, que fue Isaac, no fue el primer hijo que tuvo, que de ahí vino toda la descendencia, pero dice en Gálatas 3:16, quiero aclarar esto, que
lo estaba aclarando, de que somos descendientes de Abraham por el Espíritu, que el Espíritu Santo nos adopta como de la descendencia de Abraham, ¿sí? En Galatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Jesucristo, ¿sí? Que es descendencia de Abraham, Isaac y de David. Eso, la descendencia de Jesús la pueden ver en Mateo 1 y Lucas 4, si no me equivoco. 11:19. Pensando que uno, perdón, pero uno después averigüenlo. Hay un video, si lo quieren ver de eso, ¿sí? Creo que ya lo dije igual, pero hay un video de la descendencia de Jesús. Busquen videos también de eso para verlo, para analizarlo, ¿sí? Para estudiarlo. Ya vamos a llegar a eso, ya lo voy a hacer yo. Pero por ahora estamos en Hebreos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí? Abraham tenía una gran fe, sabía que Dios era todopoderoso, era lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sí? Esto ya lo cité anteriormente, pero acá se ve la fe de Abraham. ¿Sí? Si Dios le está pidiendo que lo sacrificie al chico, ¿por qué está diciendo que van a volver juntos? ¿Sí? O sea, si lo mato, Dios lo puede resucitar. No tenía ninguna duda. ¿Sí? Y dice, en sentido figurado, también le volvió a recibir, o sea que Abraham está con Isaac. ¿Sí? Dios es Dios, ya lo vamos adelante, pero Dios es Dios de vivos, no de muertos, dice, ¿no? 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Sí? Cuando leemos, léanlo más detenidamente a Génesis 27, pero vemos que bendijo a los dos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay un problema. A Jacob, como léanlo a eso, Jacob lo engaña a Esaú, ¿no? Como que, pero aquí, a ver, yo no sé si puedo justificarlo a Jacob. Es difícil porque lo engañó a Esaú, vamos a decir la verdad. Pero él quería eso. Él quería eh, esa descendencia, ¿sí? Él quería eso, y lo quería más que Saúl, lo buscaba más que Saúl, ¿sí? Porque si no, Saúl no lo hubiese vendido por un plato de comida, hubiese bancado el hambre, ¿sí? Pero él dijo, tengo hambre, bueno, sí, quédatela, mi primogenitura. O sea, primogenitura es ser el primer hijo, ¿no? Que en esa época era el que tenía la bendición, la descendencia, ¿no? Entonces vos ves acá y dices, pero ¿por qué actuó así? Pero también ves el hambre que tenía de quererlo, ¿sí? La locura de querer eso, de querer la bendición de Isaac, ¿sí? Y entonces acá llega Esaú y ya Jacob le había dado la bendición a... Perdón, Isaac le había dado la bendición a Jacob y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Se sentía mal, se sentía engañado, estafado, ¿no? Pero recordemos que él lo vendió por un plato de comida, ¿sí? Entonces uno, fíjese lo que dicen, ¿eh? Fíjese lo que dicen, porque ustedes después tienen que responder a lo que dicen, ¿sí? Acá Esaú alzó su voz y lloró, estaba mal, enojado, triste. Le habían sacado la bendición de su padre, ¿no? Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Sí? Entonces acá qué pasaba, quedó como mayor Jacob. Bueno, pasa todo lo que pasa, ¿no? Que Saúl quiere matar a Jacob, Jacob se rinde, va llorando, pelea contra Dios, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que son cosas lindas para estudiar, pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Entonces, ¿quién recibe bendición? Acá lo que quiero que quede es que los dos reciben bendición, ¿sí? De cosas venideras, ¿sí? Para el futuro, ¿sí? Primero la recibe Jacob y después Saúl, ¿bien? Vamos por el 21. Por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José,
y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ¿sí? Israel, que es Jacob, bendice a los hijos de José, ¿sí? Recordemos que después de esa pelea que tiene Jacob con Dios, que muchos piensan que es una cristofanía, se le cambia el nombre a Israel, ¿sí? Y en el 48:14 Génesis dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, ¿sí? Y bueno, Jacob no era el primogénito, entonces ¿con quién va a tener más? ¿A quién le va a poner a la derecha? ¿Al más joven o al mayor? ¿Viste? Y si él era el más chico. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, ¿sí? Entonces acá hay una bendición de Jacob a los hijos de José, ¿sí? Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿sí? José profetizó el éxodo de Israel, ¿sí? Profetizó que se iban a ir de Egipto y pidió que se lleven sus huesos. Vemos Génesis 50:24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Dios hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Tenía José, tenía José presente la promesa de Dios a Abraham. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. 26. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bien. Y después tenemos Éxodo 3:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y en Josué 24:32 termina toda esta profecía, ¿no? Donde dice, enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Sí? Entonces José murió, no sabía, por fe, seguramente Dios se lo profetizó, ¿no? Que se iban a ir, por fe, por la misma fe que tuvo su padre Isaac y por la misma fe que tuvo Abraham. ¿Sí? La fe en Dios y de la tierra prometida. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recordemos en esa época, como se estaba multiplicando el pueblo judío, el faraón mandó a matarlos, ¿sí? A los bebés, un demente. La madre de Moisés no sabía lo que iba a pasar con su hijo. La madre, yo pienso que la madre de Moisés, mirá qué lindo bebé, ¿cómo me lo van a matar? ¿No? ¿Cómo van a matar a este nene? Lo escondió, ¿sí? Éxodo 2:2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. ¿Sí? Porque cuando son bebés, tienen que estar con la madre, ¿no? 3 meses, qué locura. 3 meses escondido con el nene, que no te lo encuentran y te lo matan, ¿no? Qué difícil vivir así. Bueno, vamos con el 24. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sí? Moisés sabía que era judío y veía cómo trataban a su pueblo. ¿Sí? Creció eh, en el castillo de Faraón, aprendió, pero eso no hizo que él crea egipcio. ¿Sí? No quería ser egipcio, a pesar de que tuvo una educación de príncipe de Egipto. ¿Sí? Y acá lo vemos cuando mata al faraón, al egipcio. En el mismo capítulo, en el 2:10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, eran esclavos, ¿no? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes
y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya, él era judío. Él se crió como egipcio, como príncipe de Egipto, pero él era judío en su cabeza. Y lo estaban tratando mal a uno de los judíos y lo mató. ¿Sí? Entonces no quería ser egipcio, él quería ser judío. ¿Sí? ¿Está bien lo que hizo de matarlo? Obviamente no, ¿sí? Fue un trato increíble con Dios, ¿no? Esto. Pues en el 25 vimos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿sí? Porque él tenía todo, había un príncipe ahí, pero él eligió irse. Cuando pasó esto de la muerte, se sintió muy mal por haber malo matado. Y más mal se sintió cuando los judíos le dijeron, ¿qué nos vas a matar como a ese egipcio? Le dijeron los mismos judíos, los de su pueblo. Entonces ya quería estar con los judíos y los judíos lo trataban mal porque dijeron que, ¿qué te pesa? Que te vamos a obedecer porque mataste a un egipcio, ¿no? ¿Sí? Entonces se sintió mal, sabían que él había matado, lo podrían juzgar por haber matado y terminar preso, terminar mal. Entonces, ante tan. Estaba mal ahí, tenía una crisis, ¿no? Mental y dijo, me voy. Después se escondió, ¿sí? Eh, y después ahí es un trato con Dios, ¿no? Humildad también de como. eh, y ahí le dice, volvé a Egipto porque los que te perseguían por la muerte de ese egipcio ya no te buscan más, ¿no? Y así fue como volvió. Dice, Moisés prefirió liberar a su pueblo y gozar del bienestar como príncipe de Egipto. Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Mm? ¿Por qué uno habita en la maldad? Por dinero. ¿Por qué a veces uno soporta la maldad del otro? Por la plata. ¿Sí? Entonces, acá el Salmo dice claramente, prefiero no estar y pasar. Sinceramente, si obedeces a Dios, pasás necesidad. ¿Qué necesidad pasas, no? ¿Cuál es la necesidad que pasás? Sí, yo creo que pasás más necesidad sin Dios. Y estoy hablando de necesidad espiritual. Pero bueno, otro tema. Pero Moisés eligió a Dios, ¿sí? Antes que todo lo que daba el faraón y ser de la clase alta egipcia, ¿no? Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, dejó las riquezas. Esto siempre me hace acordar de joven rico, ¿no? Pero él dejó todas esas riquezas, ¿sí? ¿Y dónde tenía puesta la mirada? En el premio, en el galardón, ¿sí? Quería la salvación de Dios. Esperaba a Jesús para entrar al reino de Dios. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, ¿no? Qué lindo. Seguimos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En esa época el faraón era el hombre más importante del mundo, pero Moisés siguió a Dios, ¿no? Lo mismo que hoy te digan, revelate a, no sé, Trump. Andá a hablar con Trump y decirle que nos vamos todos. No, pero era algo así, ¿no? Sí, era el hombre más poderoso del mundo en esa época el faraón, ¿sí? Y acá yo cito una parte, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? De, de que Moisés no le tenía temor al faraón, ¿sí? Le tenía más temor a Dios, ¿no? Y dice, Faraón le dijo, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Fuerte y crucial ahí, te quiero matar, pero esta zafaste, andate. Te veo de nuevo y ya no la contás. Y Moisés respondió, le respondió Moisés, bien has dicho, no veré más tu rostro. Qué lindo versículo. Así que bueno, bien has dicho, no veré más tu rostro. Qué lindo. Pero para que se entienda la fe de Moisés, ¿no? Sabía que lo respaldaba a Dios, ¿sí? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, ¿no? El pueblo celebró las Pascuas con fe de que los hijos irían, porque venía la plaga esa en la que se morían todos los primogénitos, ¿sí?
Y acá en Éxodo 12, 12 y 13 se ve la primer Pascua, ¿sí? Se viene la Pascua la semana que viene, ¿eh? Que acá estamos viendo la primera. Nosotros festejamos la Pascua en la que muere nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Sí? Acá está hablando Dios que ejecutará su juicio en sus dioses, en lo que ellos tenían fe. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces acá que está diciendo, bueno, ustedes tienen que poner las señales de la sangre para que no se muera el primogénito suyo, sino que se mueran los demás, ¿no? Terrible juicio que hizo Dios sobre el pueblo egipcio. Y acá también se aclara que fue sobre sus dioses, ¿sí? Sobre los dioses que adoraba el pueblo de Egipto. Por la fe pasaron en el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿sí? El pueblo de Israel pasó con fe de no morir ahogado el mar muerto, ¿bien? Y acá lo vemos. En Éxodo 14, 28 y 29 dice, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Clarito, ¿sí? Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Sí? Ahora, qué increíble esto, ¿no? Porque usted imagínense, hay películas de esto, ¿no? Pero imagínense pasar, ver las aguas así como pared, ¿no? Un lado y la otra y pasando ahí por el medio. Llegás al otro lado, mirás para atrás. Todos tus enemigos que te querían muerto, todos los... el imperio más grande conocido en el mundo en esa época, corriéndote, vos corriendo ahí por lo seco, eras esclavo de ellos, estabas escapando, ¿no? Pasás por lo seco, mirás para atrás y es increíble, es increíble. Y ahora habla de Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Eh, y acá hay una... a mí me gusta el Antiguo Testamento porque hay una orden de Dios y después de esa orden está la ejecución. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen el 6, yo voy a leer la orden. ¿Sí? Pero lo ejecutaron así. Después, si lo siguen leyendo, van a ver que lo hicieron así como se los dijo Dios, ¿no? Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. O sea, sabían que iban a ser invadidos. Sabían lo que pasó en el Mar Rojo con el imperio, porque era el imperio más grande, como les digo. Entonces Jericó, ¿qué podía hacer contra el pueblo judío si ya habían vencido a Egipto? Tenían un miedo terrible, ¿no? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Sí? Eh, Acá está dando la orden Jehová. Si ustedes lo siguen leyendo, van a ver que el pueblo judío hizo como le dijo Dios. ¿Por qué? Por fe. Si nos sacó del mar muerto, pasamos en seco, miramos atrás, vimos todo lo que le hizo al pueblo judío, no le voy a hacer caso. No voy a tener fe, no voy a tener la certeza de que va a tirar los muros. Si ya vi lo que hizo antes. Lo mismo es en la vida del cristiano. Ya viste lo que hizo Dios. ¿Por qué dudas de su orden? Por la fe Rahab la ramera no recibió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías, no pereció, perdón, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab no era judía, esto es increíble lo de Rahab, ¿no? Sabía que la ciudad iba a caer,
sabía que el Dios de Israel era poderoso, ¿sí? Eh, no era judía, no tenía fe en Dios y ayudó a los espías. Perdón, tuvo fe en Dios, acá lo está diciendo. Pero no tenía, que me expresé mal, perdón. No adoraba a ese Dios en esa ciudad, ¿me explico? En esa ciudad no se adoraba al Dios de Israel, se adoraba a otro Dios, otra cultura, otras cosas que Dios encima aborrecía. Pero Radio vio la ciudad, vio cómo estaba la ciudad, preocupada, asustada, porque el pueblo judío estaba ahí afuera, ¿sí? Y seguimos en Josué, dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra. Hay una historia antes, si la quieren leer, hay toda una historia de los que reconocieron la tierra, que entraron a reconocer Jericó, y iban a ser capturados. Yo te digo, iban a ser capturadísimos, ¿sí? Estaban regalados, si lo queremos hablar así en el idioma de ahora, estaban regalados adentro de Jericó. Pero ¿qué hizo Rahab? Les dijo, miren, yo los oculto, mintió, porque dijo, escapar, ¿no? Vamos a decir también mentir y no, me parece que está mentir, pero en este caso ella mintió porque lo quería salvar, ¿no? Dijo, mirá, se fueron, andé a buscarlo, salieron a buscarlo, los espías pasaron la noche en la casa de Rahab y Rahab le pidió por favor que si atacaban a Jericó que lo, lo hagan, pero que a ella y a su familia la salven, ¿no? Entonces acá le pide, Josué les pide, ¿sí? A los hombres, a los dos espías, que vayan, entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como se lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad. Y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. O sea, la mujer con su familia habitó y se hizo judía. Una extranjera se hizo judía. Una extranjera estuvo en el pueblo de Israel que era comandado por Josué, obedeciendo la voz de Dios. ¿Sí? Y que acá ya dijo, y acá en el 32 digo, ya hablé, ¿no? Ya viene hablando desde Abraham hasta Rahab, ¿sí? Que estamos ahí en Josué. O sea, de Génesis hasta Josué vienen nombrando personajes importantes, ¿no? Que actuaron con fe. ¿Y qué más digo? ¿Sí? ¿Qué más digo? Dice. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón el que se escondía ahí en las cuevas, ¿sí? Y escucha la voz de Dios y lo empieza a obedecer. Como que le empieza a poner prueba a Dios para saber que era Dios y lo empieza a obedecer ahí, ¿no? Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas, ¿sí? Toda la gente importante del Antiguo Testamento. ¿Qué más puedo decir? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, todas estas cosas que pasan en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo esto que pasa porque estas personas tuvieron fe, ¿sí? Todas las personas guiadas por Dios en el Antiguo Testamento tuvieron fe, ¿sí? Entonces, y acá repito Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿sí? Persiguieron a los profetas por su fe en Dios. Todas estas personas sufrieron persecución, sufrieron malos momentos. Entonces, como cristiano, no podés pedir vivir una vida tranquila. No, no la vas a pasar bien en la tierra si sos cristiano, ¿sí? Eh, te van a pasar cosas malas. Algunos más mal que a otros, ¿no? Pero te van a pasar cosas malas, ¿sí? Hay que saber llevarlas. Con fe. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y acá se me pasa
en este versículo, ¿no? Un poco complicado este versículo, se me complicó un poco acá, ¿eh? Pero acá se me pasaron casos de resurrección que pasaron en el Antiguo Testamento, ¿sí? Primera de Reyes 17:21 al 24, ¿sí? Dice, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó Jehová y dijo Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, este es el caso de Elías, ¿no? Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive, ¿no? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, ¿no? Entonces acá en Primera de Reyes vemos como Elías revivió a un chico, ¿sí? Resurrección. Resucitó a un niño y se lo dio a su madre, ¿no? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Interpreto eso, ¿sí? Si alguno tiene otra interpretación, también es bienvenida con sus versículos y todo, ¿sí? Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesí y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Sí? Entonces acá tenemos casos en las que las mujeres, ¿sí? Porque dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Los chicos estaban muertos, los 2 niños estaban muertos. Y los profetas los resucitaron, ¿sí? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección, ¿sí? Otros prefirieron esperar a Jesús para resucitar con él en su segunda venida, ¿sí? No sé qué fue la vida de estos chicos. No sé si van a ser salvos o no. Y hay otro que dice, no, yo no me quiero morir ya y me quiero ir con Jesús, ¿no? Para mí la muerte es ganancia, decía Pablo, ¿no? Y acá pongo Lucas 20, 37, 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven, ¿sí? Entonces nosotros después de muertos, el espíritu queda vivo. La carne es la que se degrada. El espíritu queda vivo, ¿sí? Entonces, estamos vivos. Todos los espíritus están vivos esperando juicio, ¿sí? Cuando resucitemos todos, vamos a resucitar todos para ser juzgados por Dios. No sé si expliqué bien este versículo que es bastante complicado, ¿sí? Acepto críticas, opiniones, otras perspectivas. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, si nosotros leemos la vida desde Abraham, Noé, todo lo que leyó, toda esta galería de la fe que vemos, no la pasaron bien. ¿Sí? Tenemos que tener esa enseñanza de que hoy quizás la estamos pasando bien y vivimos un evangelio y capaz que no, yo creo que a veces me quejo y no tengo derecho a quejarme de nada, ¿sí? Porque no estoy viviendo lo que vivieron los pilares de mi fe, ¿sí? Que me lo están nombrando acá desde el Antiguo Testamento, son pilares de la fe que tengo. De hablar de Jesús, de lo que sufrió Jesús, ni hablar. Entonces, ¿yo de qué me puedo quejar, ¿no? Cuando vos te pones a leer lo que pasaron estas personas, ¿no? Que tuvieron fe en Dios, ¿sí? Los apóstoles pasaron por grandes tribulaciones como los profetas del Antiguo Testamento. Y acá yo voy a citar una parábola, ¿no? Mateo 21, 33. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Sí? Está hablando de Dios. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos,
envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Sus siervos son los profetas, ¿sí? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon, ¿sí? Está hablando de cómo el pueblo judío trató a los profetas. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, ¿sí? Envió más profetas, ¿sí? Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y acá está hablando de Jesucristo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Sí? Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Miren la respuesta que da, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sí? ¿A quién le está arrendando la vida ahora Dios? A quien Él escoge, a quien Él quiere que tenga su Espíritu Santo, porque lo elige Dios, es así. ¿Sí? Eh, y decís, ¿no? Y acá voy al 23 acá, terminé el 21, ¿no? Y acá admiten, ¿no? Destruirá, si siguen leyendo, lo querían matar a Jesús, pero no lo hicieron por temor al pueblo, ¿no? Pero, pero ellos mismos están diciendo, a los malos los tiene que destruir y la viña se la tiene que dar a otro, ¿no? Que la trabajan bien. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, ¿sí? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Esto le estaba diciendo a los fariseos, ¿no? Vosotros también llenad la misma medida de vuestros padres, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes son igual a sus padres, ¿no? Porque a mí me está tratando como lo trataron a los profetas, dice Jesús, ¿no? Y qué linda enseñanza. Bueno, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sí? La promesa se recibe después del juicio de Dios. Si leen Apocalipsis, después del juicio de Dios, viene la promesa que es la ciudad santa, que ya dos veces vimos el versículo de Apocalipsis de la ciudad santa. ¿Sí? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros somos perfeccionados por el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, el sacrificio de Jesús, esto lo repito pero hasta que me hace, hay que repetirlo esto. El sacrificio de Jesús nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no lo tenía. ¿Sí? Por eso es un antes y después de Cristo. ¿Sí? Todos aquellos que recibieron a Dios no recibieron la promesa, porque el Mesías Jesús no había llegado. Todos recibieron, pero sí todos recibieron la promesa en una ciudad celestial. ¿Sí? Entonces acá, 1 de Pedro 1:10 al 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, ¿sí? Analizando, ¿sí? O sea, estos profetas analizaban todo, ¿sí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? Tenían el Espíritu Santo, ¿sí? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, no para ellos. ¿Sí? Ellos lo iban a ver, pueden morir, pero igual obedecieron con fe, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué lindo, qué lindo que es ser cristiano. ¿Sí? A pesar de, hay que tener fe y aprender de estas personas en el Antiguo Testamento. Porque en su vida, así como en tu vida, como en mi vida, vas a encontrar errores. Y tenés que aprender de los errores del otro. ¿Sí? Vos juzgás, pero no decir, mira, para mí, acá te estás equivocando. Porque pim pum pam pum pam. No, no, bueno, mira, vos sabés que hay un Dios, ¿sí? Pero así como vos ves que el otro se está equivocando, vos fijate en vos. Es fácil, porque nosotros miramos,
Porque ¿dónde tenemos la vista? Y en el otro, miramos para afuera, no miramos para nosotros mismos. Porque si tenemos una camarita mirándonos, capaz que así nos damos cuenta que estamos haciendo mal, ¿no? Pero, ¿sí? Fijate, ¿sí? Qué lindo esto, ¿no? O sea, que todos los profetas de la antigüedad estaban a la espera de un Mesías. Estaban a la espera de que se cumpla esa promesa, ¿no? Así que bueno, Dios lo bendiga y espero les haya gustado el video. Y nada, espero hayan tenido una buena enseñanza como la tuve yo. Cristo vive.